Yo quiero leerle esto que Lucas, que por ser médico me imagino tenía mucho más capacidad analítica y de decir las cosas, porque tenemos que entender, le decía yo a mi hijo ayer, que el que estudia lleva una ventaja, porque la Biblia dice que el estudio es un escudo, ¿me entiendes? Hay gente que dice, no, los estudios no sirven para nada, es una persona la más ignorante de este mundo. Y la mayoría que los dice son los que nunca han estudiado. Pero claro que los estudios sirven. Ahora, ¿te sirven para salvarte? No. ¿Te sirven para ser más sabio? No. ¿Más inteligente? Sí. Eso sí. Porque tú puedes ser inteligente y no ser sabio. Porque hay gente que llena de mucha inteligencia, pero no usan la inteligencia para ser sabio. Después hablamos de eso. Dice, mira lo que dijo Lucas. Escribió 2 cartas en el canon bíblico que nosotros tenemos. Lucas escribe 2 cartas. Una es San Lucas, como la conocemos en la traducción Reina Valera, o el Evangelio según Lucas, y la otra es el libro de los Hechos. En este tratado, en este primer tratado que escribe Lucas, escribe esto muy importante. Mira lo que dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido como. Esto es un punto importante. Vea, Lucas capítulo 1, el Evangelio capítulo 1, nos abre un panorama para que entendamos lo que hoy son las Navidades. Vea, las Navidades, a pesar de que el nacimiento de Jesús, para decirlo mejor, no se celebra o no nació verdaderamente para un diciembre, lo que sí nosotros sabemos es que su nacimiento fue como ciertísimo. ¿Por qué fue ciertísimo? Porque la historia lo comprueba. Los ateos más ateos saben que Jesucristo existió. Entonces, lo importante es cuándo nació. No, pero ¿con qué nos quedamos hoy? Con desacreditar que Él nació en diciembre. Yo también lo desacredito, yo también no creo que haya nacido en diciembre. Sin embargo, para mí, lo esencial es que fue cierto su nacimiento. Ahora, dice Lucas que en este tiempo ya, mire, en este tiempo de Lucas, cuando fue escrito, creo que aproximadamente 100 años después de la ascensión de Cristo, dice, puesto que ya muchos, o sea que había muchas personas tratando de poner en orden la historia de las cosas. ¿Aló? Ay, Dios mío, Señor. Venga. Yo sé que le parece aburrido, pero por eso es que hay mucha gente que sigue en la ignorancia. Acuérdense que la ignorancia es tiniebla. La palabra ignorancia es tiniebla. Quien está en ignorancia está en tiniebla, porque no ve la luz. La luz es la información del Señor. Vamos, dice, trataron de poner en orden la historia de las cosas. Hay que poner en orden la historia. Todo creyente genuino como tú y yo debemos de poner en orden las cosas. Ponerla en orden. Ahora, ¿cómo? Tratando. Hay que tratar de ponerla. Porque hay eslabones o hay piezas del Lego que no están. Hay piezas del Lego que para nosotros es imposible conseguirlas. ¿Cómo, pastor? Bueno, las escrituras originales no las tenemos. Ni tampoco vivimos en ese tiempo. Ni tampoco podemos llamar a un primo que, oye, ya déjame llamar a mi primo Bejarano, que él nació en ese tiempo y él conoció a Jesús. No lo podemos hacer. Ya fue un hecho que ocurrió hace más de 2000 años. Y hay piezas que no tenemos, pero podemos poner o tratar, como dice aquí, tratar de poner en orden la historia. ¿Y cómo podemos tratar de poner en orden la historia? A través de la Biblia. A través de las escrituras podemos tratar de poner en orden la historia, pero solamente tratar. ¿Por qué? Se pone en orden las cosas, se tratan de poner en orden las cosas a través de la palabra del Señor. Pero escúcheme bien, no todo lo tenemos y hay que entenderlo. Que hayan pelones en este libro, claro que hay pelones. No lo tradujeron los hombres, pues. Claro que hay pelones. A ver, ¿cuántas veces usted ha tenido un sueño y se para en la mañana y ni se acuerda? En estos días yo tuve un sueño, y si no es por un hermano que da un testimonio aquí, fue que se me acordó el sueño, y fue un sueño bien tremendo, porque yo vi que venían cayendo. Mire, el sueño que tuve me espantó tanto que se me olvidó.
No, porque en el momento me espanté, me paré y oré, pero después a mí se me olvidó. Y cuando un hermano este miércoles habló una cosa, pum, me acordé del sueño y dije. Entonces, tantas cosas que Dios habló a los hombres y que en algún momento los inspiró, pero en el momento de la mano, de escribir en la mano, porque muchos de ellos no lo escribieron de su propia mano. Pablo dice en algunas cartas, dice, de mi propia mano escribo esto. Pero la mayoría fueron gente que oyó como Lucas y trató de poner en orden. ¿Cómo? A través de esto. Verso 2. Miren lo que dice. Verso 2 dice, tal como nos los enseñaron. ¿Ve? Y aquí es donde viene el problema. Porque cuando empezamos a enseñar, a ver, ¿cuántos son maestros aquí? Maestro. ¿Cuántos años tienes tú de maestro, hermano? ¿Cuántos tienes? 25 años. Y en estos 25 años, echa un poquito el cerebro para atrás, el pensamiento para atrás. En estos 25 años, en donde has enseñado por 25 años, has cambiado tu forma de enseñar todos los días. No tienes la misma forma desde hace 25 años. Ni crees la misma cosa, ni enseñas las mismas cosas, estoy seguro, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque ese es nuestro problema, que los hombres estamos cambiantes, que los hombres cambiamos, mas Dios siempre es perfecto. Pastor, ¿qué está haciendo? ¿Desacreditando las escrituras? No, yo no la estoy desacreditando. Le estoy diciendo que es posible que hayan errores de traducción y eso es lo más normal que hay. Pero lo que sí tenemos por ciertísimo, porque, pastor, entonces ¿cuándo nació? ¿En qué día? ¿Cómo fue? Todas esas cosas son irrelevantes hasta el punto en que llegamos de que sí existió Cristo. Y eso es un hecho innegable que ha trastornado la historia desde que es hasta el día de hoy. Todo ha sido transformado a través de la historia, a través de la presencia de Cristo. Ahora, lo que hizo, cómo lo hizo, cómo comió, cómo se sentó, cómo se cortó el pelo, si se lo dejó largo, si se dejó la chiva, esas son cosas irrelevantes. Pero la gente se empeña, no, porque Cristo no tenía el pelo largo, porque eso del pelo largo era para el voto nazareo, y él no era nazareo, él lo que venía era nazareo, y empiezan el montón de cosas tan irrelevantes, y lo que es relevante se deja a un lado, porque eso es lo que quiere el diablo, que lo relevante, que lo ciertísimo se deje a un lado por estarnos nosotros prestándole atención a lo que no tenemos el poder de comprobar. Porque no tenemos el poder de comprobarlo, sino solamente a través de la fe y de creer lo que nos han enseñado. ¿Estamos aquí? Bueno, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Así que Lucas está diciendo, mire, yo no estaba ahí, pero a mí me lo enseñaron y yo soy testigo de que ellos sí lo vieron con sus propios ojos. Yo voy a tratar de poner las cosas en orden, yo voy a tratar de acomodar la historia de la mejor forma para que lo entendamos de la mejor forma. Sin embargo, en esa historia se pudieron haber perdido muchas cosas. Si no, vaya para las pulgas y que haya un accidente ahí, en plenas pulgas, que haya un accidente ahí, que se lleven una moto. Usted va y registra los testimonios ahí, van a comenzar. Muchachos, se acaba de llevar una gandola, pisó una moto, y no fue una gandola, fue un Volkswagen. Y después sale del Volkswagen, no, porque el Volkswagen saltó y cayó sobre la persona, y la persona cayó y le repicó. Y van a haber un montón de testimonios que casi ninguno se va a ver, pero lo único que va a ser verdadero es que sí hubo un accidente ahí. ¿Ya me está entendiendo? Aquí lo verdadero es que Cristo nació, que Cristo vino al mundo. Cómo haya venido, si vino en pañales, si vino, cómo haya venido es irrelevante. Lo importante es que vino y lo que hizo. Estamos aquí. Vamos a terminar con esto. Verso 3 dice, dice, me ha parecido también a mí. Vea cómo le pareció a él. También dice, si ya hay muchos que han tratado de poner en orden esto, a mí también me pareció, después de haber, ¿cómo? Pero esta palabra sí está bonita, mi hermano. Investigó Lucas, pero vuelvo y te repito, la investigación siempre va a tener espacios vacíos. Pues tú puedes investigar, si no, pregúntale a los detectives, pueden investigar algo, pero lo único que saben son los que estuvieron ahí en ese momento. Y
depende de cómo lo cuente y cómo haya sido su percepción de las cosas, porque no quiere decir que haya sido como ellos creían. Ahora te lo voy a poner un poquito más claro. Por ejemplo, cuando se presentó el Señor y se transfiguró delante de los apóstoles, o delante de Pedro y de Juan, de Jacobo, dice la Biblia que ellos querían oír lo que estaban hablando Moisés y Elías. Eso lo predicamos el domingo pasado. Sin embargo, una nube los cubre, y cuando la nube los cubre, entró temor en ellos porque ya no podían ver nada, y oyeron una voz del cielo que les decía: oigan solamente a mi hijo. Dijo: a él oí, Jesucristo es mi hijo amado, a él oiga. Ahora, ¿cuál era la percepción de los que después escribieron, Pedro y Juan? ¿Qué es lo que ellos querían? Ellos querían oír a Elías y querían oír a Moisés. Sin embargo, el Señor les dice: yo quiero que oigan a Jesús. Está aquí conmigo. Entonces, ellos pudieron haber, según su corazón, haber querido escuchar algo, y Dios quería mostrarle otra cosa. Lo que quiero decirle con esto es, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, pero las investigaciones tienen errores también. Claro, él investigó con... ¿Cómo investiga usted? No sea mentiroso. No sea mentiroso. Usted lo que va es a comer hallaca y a poner un arbolito y a poner luz. Y hay algunos que, como son muy religiosos, dicen: no, esto me va a llevar para el infierno, no lo hacen. Usted no investiga nada. Pero los creyentes como usted y yo deberíamos de tener una investigación profunda. ¿Por qué? Porque eso nos salva. No, eso no nos salva. Pero deberíamos de haber investigado esto, porque nos debería interesar tener las máximas piezas del Lego que hay. Uno puede investigar con diligencia todas las cosas desde su origen. Pero ¿a dónde tenemos que ir? Y confiar en una fuente como esta, y en las fuentes históricas, y confiar. Pero esas pueden tener errores. Y ok, tienen errores, pero nos dan una visión completamente clara. No nos la van a dar completamente clara, pero sí nos hacen saber, y el deber de todo creyente es tener la mayor información. Todas las cosas desde su origen, dice, me pareció escribírtelas por, oh excelentísimo Teófilo, a quien fue escrita la carta. Vamos, verso siguiente, dice: para que conozcas bien ¿Qué le estaba diciendo Lucas? Mira, tú necesitas conocer bien la verdad. Bien la verdad. De las cosas en las cuales has sido instruido. Estamos aquí. Necesitamos esa verdad. ¿De dónde estoy leyendo eso? ¿De un libro? No, estoy leyendo del Evangelio de Lucas. Lo dicen los 4 primeros versículos, pero estoy seguro que usted no lo había leído. ¿Cuántos habían leído estos primeros 4 versículos? Ahí está la verdad. No lo han leído. Esa es la verdad, que no se ha leído. Pero vea, dice: para que conozcan bien la verdad de las cosas que fueron instruidos. El nacimiento de Jesucristo fue profetizado desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro o el último profeta del Antiguo Testamento. Los estudiosos de la teología dicen que más de 300, algunos llegan y dicen que 300 profecías se cumplieron con el nacimiento y la vida de Jesucristo. Vea, 300 profecías, algunos dicen que 350 profecías. 350 profecías se cumplieron del Antiguo Testamento, de miles y miles de años, con el nacimiento y la vida de Jesucristo. Ahora, ¿cómo pudo alguien atinar 2000 o 3000 años antes de cómo iba a suceder las cosas 2000 años después? Imagínense que yo dijera aquí: si vamos a llegar, suponiendo que llegáramos, que no creo que lleguemos, pero supongamos que yo diga aquí, en el 3504 va a haber un edificio rojo en Las Pomonas. Ya la rosa no va a existir, ahora va a ser rojo con verde y va a tener una curva a la derecha.
y que pasen estos 3000 años y yo haya escrito eso y vean las escrituras y digan, ve, este tipo Alberto Acevedo dijo hace 3000 años atrás que este edificio iba a ser rojo. Miren que ahí está, rojo. Así ocurrió con el nacimiento de Jesucristo. Yo quiero que vayamos un momentico al capítulo 2 de este mismo libro de Lucas. Capítulo 2, verso 1. Vamos. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Que todo el mundo fuese qué? Ahora, vea, esto es algo que sucedió en los días de este mandatario. En los días de este mandatario. Tenían que ser empadronados. Era un edicto, una ley, como decir aquí un censo. Se tiene que hacer un censo y el presidente manda a que se cense, como se censaba aquí hasta el 2011. Verso siguiente, veamos qué pasó, verso 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Vamos, verso siguiente. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Tenían que ir cada uno a su ciudad para registrarse en los registros civiles de la ciudad. Verso siguiente, verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de ¿quién? Que se llama Belén. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por cuanto era de la casa de la familia y la familia de David. Todo esto desde José, el que se suponía que fuera el padre, porque el padre era Dios. José, que era el padre que lo iba a criar, el que lo iba a aceptar como hijo. José era de la casa de David, venía de Belén toda su descendencia, y todo esto había sido profetizado para el tiempo del Señor. Vea, verso siguiente, verso 5, vea, vamos aquí. Para ser empadronado con María, su mujer. ¿María quién era? La que usó Dios para traer a Jesucristo, la madre de Jesús, la que lo tuvo en su vientre, que se había desposado con él, con José, la cual estaba como embarazada ya. Verso 6. Verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, le vino los dolores, se cumplieron los 9 meses. Verso siguiente. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Verso 8. Habían pastores en la misma región, que habían pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En Israel, en este tiempo, no se puede. En Belén, no se puede. En este tiempo ya se ha demostrado por la ciencia que no se puede estar en este tiempo de diciembre velando. Se congelarían y se congelaría el ganado. Verso 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Dónde nació? Pero vea, estaba pensado por José que naciera en la ciudad de David. No, no estaba pensado por José. Fue un edicto que se dio en Belén, o se dio en toda la región, que el gobernador estableció, y dijo José: tengo que ir para allá. Pero en ese tiempo no habían forma de saber en qué tiempo iba a dar a luz, porque no habían ecograma, no habían ginecólogos que te quitaran la plata todos los meses para verte una vez al mes, para ponerte. Está bien, vete, $40. Está bien, vete, $40. Le miden la barriga, sí, está bien, la pesan, $40. 9 meses quitándote $40 para decirte la misma tontería, para que el muchacho venga atolondrado igualito. Y no había esa ciencia para saber cuándo iba a dar a luz. Así que ellos dijeron: María, tengo que irme a mi ciudad porque está establecido y hay que someterse a la ley. Tenemos que ir a empadronarnos. Bueno, vámonos. ¿Y cómo te sentís? No, yo me siento bien. Yo no creo que vaya a parir ahora, dijo María. Sin embargo, dice que cuando llegaron a Belén, ahí les llegó el tiempo de su alumbramiento y parió. Pero no fue que no, yo voy a parir en Belén para que de ahí pueda salir. No.
Fue todo sin saberlo que todo esto estaba profetizado. Ahora, verso siguiente dice: esto le servirá de señal, harán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Verso siguiente. Y repentinamente apareció con él ángeles y una multitud de huestes celestiales. ¿Cómo sería esto? Que alababan a Dios y decían, verso 14: gloria a Dios, ¿en dónde? Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué le estaba diciendo? Dios tiene una buena voluntad hoy para con los hombres, porque ha nacido un Salvador. Verso siguiente. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros y dijeron: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Verso siguiente, 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Verso 17. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Verso 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. 19. Pero veamos qué hizo María, la mamá. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Verso siguiente, vamos. Verso siguiente dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Siguiente verso. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿cómo? Ok, vamos aquí. Este nombre no fue el que le pusieron. Ese nombre fue el que nos tradujeron a nosotros. Ahora, todo esto estaba profetizado, y ya yo te voy a demostrar las profecías, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El ángel Gabriel le dice a María cómo se tenía que llamar. ¿Por qué? Porque ya eso estaba profetizado y así iba a ser. Verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso siguiente. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera una matriz será llamado santo al Señor. Y así hizo Jesucristo. Abrió esa matriz por primera vez. Y esa matriz estaba 0 kilómetros. Verso siguiente. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Verso siguiente. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Verso siguiente. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esto es Cristo. Esto es Cristo aquí. La traducción para el Cristo es el ungido del Señor. Verso siguiente. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, no tenían planeado nada de eso, José, sino que estaban obedeciendo a su cultura, obedeciendo a su creencia del libro de Moisés. Ellos fueron hasta el templo porque iban a circuncidar a Jesucristo. Verso siguiente. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, verso 29, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tú, ¿quién era la salvación? Ese niño que acababa de nacer ahí, ese niño que acaba de nacer. Dijo Simeón, gracias Señor, ahora sí puedo irme con contentamiento, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Quién es la salvación? Diga conmigo, ¿quién es la salvación? Jesús es la salvación. ¿Cómo nació? Irrelevante. ¿Nació en un pesebre o en una cuna de oro? Irrelevante. ¿Lo vieron en verdad los pastores? Irrelevante. ¿Lo vieron las viejas chismosas que estaban en la noche viendo a ver quién pasaba? Irrelevante. ¿Cómo fue, si había hotel o no había hotel, si parió al lado de burros y de ganado, si el pesebre estaba limpio o sucio? Todo eso es irrelevante. Lo relevante es que nació el Salvador y nuestros ojos lo han visto. Y ahora sí podemos estar en paz. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador, hemos visto la salvación.
Sin embargo, es malo que lo sepamos. No, aquí está la investigación. Y puede ir mucho más allá, puede ir a Google y seguir sacando investigación. Pero lo relevante es esto. Hemos visto la salvación. Verso siguiente, vamos. La cual ha preparado en presencia de todos los pueblos. Vamos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. No te tengo que decir, dale. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía. Ellos no estaban buscando cómo poner en orden las cosas, porque quizá ni siquiera sabían cómo era el orden de las cosas. Sin embargo, ellos se maravillaban y decían, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Lo que ellos no entendían es que habían 350 profecías cumpliéndose en todo esto. Vamos, verso siguiente. Dice, y los bendijo Simeón y dijo su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será, ¿cómo qué? ¿Será qué? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy esta señal van a ser contradichas. Y nuestra situación no es, y nuestro deber no es ponernos a seguir contradiciendo, a seguir matándonos con la gente. Deje que la gente crea lo que cree, lo que quiera creer. Lo que nosotros vamos a predicar es que el Salvador vino. Vuelvo y les repito, si vino en burro, si vino en burra, si lo trajo un ángel, lo tiró del cielo como un ángel, como hayan ocurrido las cosas, lo importante es que el Salvador vino. Vamos, verso siguiente, verso 35 dice, y una espada tratará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Verso siguiente dice, estaba también allí Ana, una ¿cómo? No una lengua larga, una profetisa, mujeres que se dedicaban al Señor, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, ¿cuánto? Desde su virginidad. ¿Cuánto? Mira, estaba virgen, que la mayoría de las niñas la casaban a los 13, 14 años según sus creencias y su cultura. No más que pudo vivir 7 años con el marido y el marido así que quedó viuda como a los 20, 21 años, 22 años cuando mucho. Y vea qué hizo ella, igualita que las de ahora, mira. Vea lo que hizo ella. Verso siguiente. Y era viuda hace 84 años. Ay, Dios mío, Señor. Aquí se queda una viuda con 80 años y anda buscando por ahí marido todavía. Y usted lo ve que no tiene ni muelas. No tiene ni muelas. Y están buscando marido todavía. Y tú le dices, muchacha, pero si ya no te queda nada. Ese hueso está todo roído. Ahí no hay nada ya. Sírvele al Señor. No es que yo me siento joven todavía. Te sientes, pero no te ves. Ya te comieron toda la carne que había en esos huesos. Te dejaron en el hueso pelado. Estás frenando en el hierro, mija. Dedícate a Dios. No, pero ellas quieren seguir teniendo macho. Bueno, ahí está. Y era viuda hace 84 años. Mira. Y no se apartaba del templo. ¿Cómo? Hay la gente para traer a los miércoles hay que medio matarla para que vengan para acá. Pero esta no se apartaba del templo. Sirviendo, ¿cómo? Con Coca-Cola y con hallaca para poder traer a la gente. Porque para poder reunir a la gente hay que traerlos con Coca-Cola y con comida. Qué diferencia, ¿verdad? Por eso es que la gente de antes tenía revelaciones. Y los de ahora lo que tienen son sueños viendo demonios. Usted no ve a los creyentes. Tuve un sueño donde vi una demoniera que me iban a comer, me iban a agarrar. Pero claro, mija, si tú lo que vives es fornicando, comiendo y durmiendo, y a veces se te atreven a decir, tuve un sueño con usted, pastor. Aquí no los he visto mucho. Aquí no hay mucha. Y mucho, pero en Temblador, ay Dios mío, cómo había, pastor, ayer tuve un sueño con usted. Y yo sé cómo estaba la vida, porque como pastores debemos de saber cómo está la vida de nuestras ovejas. Y cuando yo decía, dime el sueño. Pastor, yo vi una sombra negra. Así me dijeron unos por aquí en estos días, que por cierto ya no han venido más. Dijeron, no, yo vi una sombra negra. Mi hermano, esa sombra negra la tiene usted desde que nació hasta el día de hoy. ¿Y sabe cuándo va a salir? Cuando te arrepientas y te conviertas verdaderamente al Señor.
porque la sombra negra está velando tus ojos, porque eres casi un brujo, porque no escudriñas, porque no estás en la Biblia, porque no ayunas, porque no oras, porque todo te lo dedicas a tu carne. Que cuando tú le dedicas al Espíritu, tú vas a vivir en el Espíritu y vas a ver cosas gloriosas como lo vio esta mujer. Ay, yo quiero ver la gloria del Señor. Viendo Netflix, viendo 24/7 el bendito teléfono, no lo vas a ver. La gloria del Señor se ve así, ve de rodillas, ayunando, orando, glorificando a Dios. Así que se ve la gloria de Dios. De otra forma no. Bueno, esta gente lo hace, y por cierto, lo hizo por poquitos días, ¿verdad? 84 años la mujer. Yo no me aparto de este templo, voy a servirle a Dios día y noche, con ayunos y... Es lindo. Con ayuno y oración. Esta presentándose en la misma hora, qué casualidad, ¿verdad? Daba gracias a Dios y hablaba ¿de quién? A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué hacía ella? Pero esta mujer, estoy seguro que investigó bien también. Libro de Isaías, por favor. Isaías, capítulo 7. 7:14 dice. Dice, por tanto el Señor mismo, Isaías, libro de Isaías, aproximadamente 400, de ahí 600, como 1200, 1500 años, creo yo, puede ser un poquito menos, un poquito más. 1500 años, Isaías, 2000 años antes de que aconteciera lo que estábamos leyendo cuando nació el Señor. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen, que esto está tremendo porque escúcheme bien, si hay algo que ha sido contradicho hoy, es que Jesús no nació de manera celestial o divino. Todo el mundo, incluyendo los de allá de Medio Oriente, dicen que José la preñó. Pero nosotros vamos a ver ahorita que Lucas y Mateo, que son los que hablan, dicen que José no se acostó con ella hasta después de haber concebido su primer hijo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué traducido Emmanuel significa Dios con nosotros? Esto era lo importante. Ahora, hoy, vamos, Lucas ahora de nuevo. Lucas donde quedamos, capítulo 2, verso 38. ¿Cómo le puso María al niño? ¿Le puso cómo? Emmanuel le puso Jesús. Pues cuando usted dice, en el nombre de Manuel, usted dice en el nombre de Jesús, no sé. Pero Dios mío, Señor. Usted dice, en el nombre de Manuel, te reprendo. Usted dice, en el nombre de... ¿Y de dónde salió ese nombre? ¿De dónde salió ese nombre? ¿Ah? Si en Israel no hay nadie que se llame Jesús, ese nombre es imposible pronunciarlo para los israelitas. ¿De dónde sacó usted ese nombre? Ese no es el nombre, pero ese fue el que la historia nos entregó. Ahora, yo estoy errado porque diga en el nombre de Jesús, quizás en el nombre sí, pero en mi creencia de que Él es el Salvador no. Y lo relevante hoy no es si yo sé que Él se llama Yeshua o Yahshua, como es su nombre original en hebreo, sino que con mi lengua mocha española yo puedo decir Jesús, pero Dios sabe que yo no me estoy dirigiendo a Él por el nombre, yo me estoy dirigiendo a Él porque Él es Dios con nosotros, fue Dios con nosotros, Él es el puente, Él fue el que nos acercó a Dios, Él es Emmanuel, porque nos acercó a Dios, lo que era imposible para nosotros. Por el pecado, Él nos los acercó. Él es Dios con nosotros. Y esto estaba profetizado 2000 años antes de que ocurriera. Verso siguiente. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿A dónde? A la Galilea, a la ciudad de Nazaret. Salieron de Belén a la ciudad de Nazaret. Miren lo que dice Miqueas capítulo 5, verso 2. Nos quedamos ahí. Miqueas capítulo 5 verso 2 y ahorita leemos 2:40. Miqueas capítulo 5 verso 2 dice, pero tú Belén, esto fue 2000 años antes de que ocurriera esto,
profetizó esto Miqueas. Pero tú, Belén, Belén, ¿quién? Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y su salida son desde el principio de los días de la eternidad. Profetizado 2000 años antes para que ocurriera eso. Verso 3 dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Lo que estaba pasando, que leímos ahorita, 2:40. Vamos ahora, 2:40. Se volvieron otra vez de nuevo a Israel. Lucas 2:40 dice: y el niño, ¿cómo hacía? Crecía. ¿Qué hacía el niño? ¿Qué hacía mientras tanto? Hay libros apócrifos de que lo que hacía el niño. Hay libros por ahí, no están en el canon bíblico, pero hay libros que cuentan relatos de lo que hizo Jesús como niño. ¿Es relevante? ¿Qué me interesa saber a mí lo que hizo Jesús de niño? Ahí me los muestra él. Un día se le perdió a María, se metió en el templo y enseñaba a los del templo, teniendo 12 años. Y se quedaron asombrados que los escribas, que los que conocían la ley perfectamente, de la sabiduría que tenía el niño. Pero eso es relevante. No es relevante. Lo relevante es que el niño nació, creció, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Verso 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas. Verso 42. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Verso 43. Y al regresar ellos acababan la fiesta, y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José. Se le perdió a José y a la madre. No eran muy buenos padres todos, señores. No eran muy buenos padres. Como los de ahora no. Pues los de ahora se nos pierden un ratico, los violan, los matan, los pican. En aquel tiempo estaba más relajado. En aquel tiempo las cosas no estaban como ahorita, que dejas un niño solo y viene un bandido por ahí y lo viola. Eran buenos padres porque en ese tiempo no importaba, iban con grupos y todos se cuidaban entre sí. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Mira, camino de un día fue que se dieron cuenta. Verso 45. Pero como no les hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Verso siguiente. Y aconteció que 3 días después, ¿cuánto? 3 días después. Imagínense que usted se lo hubiese perdido a su niño por 3 días. PTJ, policía, cementerio, hospitales, todo se hubiese ido, ¿verdad? Y después que le hallaron, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿dónde? A donde tenían que buscar primero. Qué lindo es que nuestros niños se nos perdieran y dijéramos: vamos para la iglesia porque seguro está en la iglesia. Ojalá que usted un día cuando se pierda diga: hermano, vaya a buscarlo en la iglesia, que esa hermana seguro está, porque esa no sale de la iglesia. ¿Dónde está el hermano? No sabemos, tiene 3. Vaya a la iglesia, ese seguro que se metió a ayunar en la iglesia. Y abren la puerta, ahí está el hombre ayunando. Y aconteció 3 días después que le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. ¿En medio de quién? Oyéndoles y preguntándoles. Los doctores de la ley le preguntaban al niño de 12 años las cosas. Verso siguiente. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese era mi Jesús, que desde niño asombraba a la gente. Aleluya. Bendito Jesús. Verso 48. Dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron su madre, la madre, mira, María, dramática: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Sabes que las mujeres son medio más dramáticas? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Veamos qué le respondió el Señor. Entonces él le dijo: ¿y por qué me buscáis? Que un niño de 12 años ¿y por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hijo, ¿por qué ¿a dónde me buscaron? ¿En el hospital? Faltas de
de confianza en Dios. ¿A dónde me buscaron? En la policía. Creyeron que estaba preso, ¿verdad? Si te buscamos en la policía. No saben nada ustedes. Si ustedes hubiesen tenido la mente que yo tengo, hubiesen sabido que yo estaba en el templo, porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y dijo María, pero yo no te he visto en la carpintería. Sí, porque mi padre no es el carpintero. Mi padre es mi padre es el que hizo los cielos y la tierra. Mi padre no es el que hace mesas y sillas. Este es el que me dio para que me cuidara aquí, pero el que está en el cielo fue el que me creó. Ese es el arquitecto del cielo y de la tierra. Y en los negocios de él me es necesario estar. ¿Está conociendo al niño? Vio que el niño no es el muñequito. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Esa canción es idólatra, pagana. Que Él no es Dios. Dios es el Padre. Jesucristo es el Hijo, nuestro Señor. Vamos de nuevo a Isaías, capítulo 9. Deme un verso más. Capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Deme el verso 6. 9:6. Isaías 9:6. Dice, vea, 2000 años atrás profetizado. Para los judíos que no creen que que cómo fue esto, que cómo una virgen va a concebir, que cómo todo esto se lo dijo el profeta en lo cual más ellos creen, porque los judíos creen en este profeta. Este es el que ellos creen. Ellos dicen que este es el hombre que atinó. Bueno, este fue el que le profetizó más de ese. Y ahora le dice, ve, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Jesús. Se llamará admirable. ¿Qué más se llamará? Consejero. ¿Qué más se llamará? Dios fuerte. ¿Cómo se llama? Padre eterno. Príncipe de paz. Verso siguiente. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí está. Eso fue lo que hizo el niño. Eso. Y cuando nosotros lo entendamos, vamos a saber cómo fue. Vamos, ya con esto sí nos vamos. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Libro de Mateo capítulo 2, verso 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén. ¿Dónde nació? ¿Cómo fue que llegó a Belén? Ya no se acuerda. Por el censo. No es que José vivía en Belén, fue que vino un censo de repente, porque Dios sabía dónde iban a nacer, aunque ellos no lo sabían. Pero vino el censo y nació en Belén de Judea, dijo, en Belén, la más pequeña de Judá. En días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esta traducción también está errada, no eran magos, eran reyes. Parece que le pusieron los católicos reyes magos. Verso siguiente. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque estrella hemos visto en el oriente y vinimos a verso 3, por eso es que mi tía le adoraba al muñequito ahí. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Veamos qué hizo Herodes cuando escuchó de que venían reyes a adorar a un rey que había nacido. Y convocando a todos los principales, ¿qué? Y los escribas del pueblo, la gente que conocía la palabra del Señor, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Vea lo que hizo Herodes, que no hacen los cristianos de ahora. Herodes, un hijo del diablo, 3 veces hijo del diablo, porque él quería investigar, era para matar a Jesús y no pudo, pero mató a más de 4,000 niños en un solo día. Acabó con todos los niños en Israel. Dijo, desde 0 hasta 2 años, maten a todos los que hayan nacido. Agárrenlo y traspásenlo. Y eso también estaba escrito y profetizado también que iba a ser así. Jeremías lo profetizó. Puede ir después a Jeremías y lo va a ver que Jeremías, miles de años antes, profetizó ese tiempo en que iban a traspasar a los niños en Jerusalén. Escriba del pueblo le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ahora, ¿se sabía esto? Sí, ¿por qué? Porque estaba escrito. Verso siguiente. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. ¿Cómo los sacerdotes sabían con exactitud dónde iban a nacer? Si el mismo José y la misma María, que era la madre, y lo llevaba allá adentro, no sabía dónde iban a nacer.
Ella sabía que estaba preñada porque el ángel le dijo. Porque si el ángel no le dice, ella dice, tengo una inflamación, me comí unas caraotas que no sé. Porque es lo que podía haber pensado, porque ella nunca había tenido. Ella le preguntó al ángel, ¿cómo va a hacer esto? Porque yo no conozco varón, yo soy virgen, yo no conozco varón, yo soy una señorita. Le dijo, no, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y le dijo, entonces cuando le empezó a crecer la barriga, dijo, esto es del Espíritu Santo. Ok, ella no sabía dónde iban a nacer. Sin embargo, los sacerdotes sí sabían dónde iban a nacer. ¿Por qué? Porque investigaron las escrituras, como todo creyente tiene que investigar las escrituras. Y la investigaron y dieron, dijo, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? Miqueas, por el profeta Miqueas. ¿Está dónde? En el capítulo 5, verso 2. Profetizó Miqueas que nacería en Belén de Judea. Así está escrito. Verso siguiente. Y tú, Belén, aquí lo nombra, lo que dice el capítulo 5, verso 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ah, qué lindo, ¿verdad? Verso siguiente, verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los reyes, indagó de ellos diligentemente. ¿Cómo indagó? El tiempo de la aparición de la estrella, verso 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Tan mentiroso este hijo del diablo. Verso siguiente. Verso 9. Lo que quería era hacerlo chicharrón sin saber que ese era el Hijo de Dios. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Una estrella lo guiaba. Y llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose ¿por qué lo adoraron? Porque era el Salvador. El que estaba ahí en pañales era el Salvador. Así como Simeón lo adoró, así como la viuda lo adoró, así como ellos lo adoraron, estos también les fue revelado que tenían que adorar a ese niño, porque ese niño que estaba ahí no era cualquier niño, ese era Emanuel, ese era Dios con nosotros, ese era el Salvador. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Por eso es que en la Semana Santa usted ve a los católicos ahí quemando incienso que huele a brujería. Verso 12. Pero siendo avisado por revelación en su sueño, que no volviese Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Verso siguiente. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor le apareció. ¿En dónde? ¿Dónde aparecen los ángeles del Señor? Y José le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde? Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes, el endiablado buscará al niño para... Verso 14. Y él despertando, no se acordaba del sueño, como yo. No, él se despertó, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Porque Dios escogió a padres que fueran creyentes. Y se fue a Egipto. Verso 15. Ya vamos a terminar. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hasta que se murió el endiablado para que se cumpliese. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Vea, se cumplió esta escritura porque un ángel le dijo a José, vete porque te va a matar Herodes. Y si agarra al niño lo va a matar, vete de aquí. Y cuando él se fue, sin saber por qué, José no se fue, para que se cumpliese lo dicho, que de Egipto lo llamó. No. José se fue porque lo iban a pelar a coco, porque lo iban a achicharrar Herodes. Y cuando se fue, se cumplió lo dicho por el Señor, como está escrito. Termino con esto. Termino mi disertación con esto. Aquí está escrito todo lo concerniente al Señor. Léalo. Esto no fue escrito ni
dieron sangre miles y miles de hombres para que usted la tenga ahora empolvándose. Léala. Ahora tenemos la facilidad de tenerla en la televisión, tenemos la facilidad de tenerla en el teléfono. Leas las escrituras, investigue bien y aprenda. ¿Para qué, pastor? ¿Con eso soy más salvo? No, mi hermano, usted es salvo porque Emmanuel es Dios con nosotros. Sino que usted tiene que saber en orden cómo fueron las cosas. Y cuando usted sepa cómo es el orden, usted va a ser un agente libre. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si alguien tiene hallaca, puerco, pan de jamón, pasticho y me quiere regalar, y usted se lo celebra y usted baila al niño y usted quiere invitarme, hágalo. Yo no lo voy a criticar, yo me voy a ir a comer la comida a usted. Porque yo soy libre. Porque la escritura, la luz me hizo libre. Así que puedo sentarme en cualquier lugar hasta que venga un evangélico de este y diga, usted come aquí. Ahí sí tengo que traer, porque si por culpa de mi comida se pierde este, ya yo no estoy en Cristo, dijo Pablo. Pero si no hay evangélicos por ahí y usted quiere invitarme y usted baila con el niño y come con el niño y usted da ponche crema del que hace Rixa, invíteme que yo voy a ir para allá. ¿Sabe por qué? Porque yo sé el orden en el que se hicieron las cosas. Y sé que ahorita el 24 no significa nada. Y sé que las fechas estas no significan nada. ¿Por qué la celebro? Porque me parece una reunión espectacular. ¿Por qué? Porque se hacen hallacas ricas. Porque se hace puerco rico. Y porque puedo ver algunos de mis familiares que me caen bien. Hay unos que no me caen muy bien, hablan mucho. Y ya le dije ya que las personas que hablan mucho no me caen muy bien. O sea, no me caen bien no, sino que me marean. Y a mí me cae bien todo el mundo, pero el que habla mucho me marea, me pone así. Mis hijos a veces quieren hablar, yo tengo una hija que habla mucho y ella siempre quiere hablar conmigo. Yo digo, Dios mío, Señor, pero si vos naciste en Oriente, vos naciste en Maracaibo. Pero ella habla mucho y ella siempre me anda buscando. Y mi esposa me dice, oye, pero es que tú eres su papá, habla con ella. Y yo, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Dime qué hacemos. Y saco 4 palabras rebuscadas ahí porque ya no sé qué hablar con ella. Y me empiezo a meter y a echarle broma porque no sé más que hablar, porque no soy un hombre expresivo. Pero celebro el que nos podamos reunir. A mí me gusta reunirme, hablar con ellos, abrazarlos y comer. Eso me gusta. Y listo. Puede hacerlo usted también. Vea. Póngase de pie un momento, sin hablar. Un minutico sin hablar. Póngase de pie. Hemos vivido días duros en Venezuela. ¿Quién está de acuerdo aquí? Levante la mano. Este año tuvo aflicción usted. La economía está dura. Mire por cuánto va el dólar. Eso para los pelos. Saber cuánto va, 60 y pico ya. El dólar paralelo, 6.6. Va a llegar a 100 esto. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos cuando estaba en 3 y pasó a 5, y en 5 pasó a 15, y en 15 pasó a 30, y 30 pasó a 60. Lo mismito. Hermanos preciosos de Dios, cada día tiene su propio mal, para que usted le esté añadiendo más mal. Pastor, ¿por qué dice todo eso? Estos son días de los poquitos que la gente celebra. De resto todo es un llanto. De resto todo es un dolor. De resto usted ve a la gente así como en luto. Pero los 24 la gente se pone lo mejor que tiene. Si tiene para comprar nuevo, se lo pone nuevo. Pero si no, se pone lo mejorcito. Y está alegre. Oye, alégrese con ellos. Tenga un día diferente. Y alégrese. Yo por lo menos tengo que estar como esclavo haciendo pan de jamón para sacarle la plata a usted. Pero yo no se la voy a sacar con el diezmo, yo se la saco con el pan de jamón. Pero alégrese. Si llega a su familia, no llegue con esa cara de limón. Y ustedes creen que esto es del diablo, ese arbolito es del diablo. ¿Y quién es ese arbolito? Por lo menos se ve más bonito que su casa, que la tiene cochina y desordenada. Úsese con la gente. Y si
si alguien le pide testimonio, a alguien se lo pide. ¿Es verdad que nació Jesús? Usted dígale con amor, vea, escrito está que es imposible que Él naciera, pero no es relevante. Lo relevante es que Él nació y se encuentra en medio nuestro. Se encuentra en medio nuestro. Creció, vivió santamente, hizo milagros y señales dentro de su pueblo, nos dio mandamientos y luego fue al madero a morir por nosotros. Derramó toda su sangre y esa sangre nos limpia a nosotros de todo pecado. Murió y resucitó y ahora se encuentra a la diestra de Dios. Y está con nosotros todos los días hasta el día en que venga a buscarnos. Eso es lo relevante. ¿Tú lo quieres celebrar hoy como su nacimiento? Estoy contigo. Por dentro te dice, para comerte todo lo que tienes aquí. Y me voy a comer todas tus hallacas. Y yo no creo que haya nacido hoy, pero qué bueno que tú creas que sí, porque así hiciste hallaca y puerco y todo lo que me gusta. Y usted celebra con ellos ahí en el momento en el que vaya a comer. Aguántese un poquito el hambre y diga, podemos orar. Oremos juntos. Y no vaya a ser una oración de una hora, no sea pesado y aburrido. Que la gente con hambre y usted, Señor, por los niños pobres de Venezuela, Señor, por aquel que no tiene nada, no sea pesado, hermano. Sino diga, Señor, gracias por todo este banquete. Y ellos hoy están celebrando tu nacimiento, hoy celebran tu vida. Y todo esto te damos gracias porque naciste y hoy estás con nosotros aquí. Gracias por este perdón estas allá que no este banquete y por mi vida que estás conmigo. Gracias, Señor, disfrutamos esto con tu misericordia. Amén.